Eva Bargiela, 26, cuenta que ligó su nombre porque mis papás son super mega peronistas. Hija de una trabajadora social y del dueño de un geriátrico en Luján, agrega que militan por convicción. Nunca trabajaron en política. Afirma que son honestos y que a ella le gustaría formar una familia como la suya de origen. Vacacionan todos juntos en Pinamar, con sus hermanas Mavi, 21, y Guadalupe, 17, que es ciega porque nació sesmesina, pero tiene una vida muy activa. Está de paso en Mar del Plata, la ciudad natal de su novio, el diputado nacional Facundo Moyano, 36. Prefiero cuidarlo, asegura sobre el bajo perfil en su relación con el dirigente gremial. Si algún día llego a ser famosa, quiero que sea por mi trabajo más que por arreglarme o pelearme con alguien. A mi novio no lo voy a utilizar mediáticamente. Si el día de mañana necesito hacer ruido, tal vez le diga a alguno: te copas y hacemos esta movida de prensa, risas. Pero cuando quieres a alguien no haces eso, apunta Eva en la confitería de Manantiales Club de Mar. No quieren que su carrera política se vea asociada al mundo del espectáculo. Así es. Soy respetuosa de su trabajo. Me gusta que se hable de él por lo que hace y no por si salió a tomar un helado conmigo. Es más importante lo que tiene para decir que con quién está. A la gente le divierte saber quién está con quién, y acá, la novedad es que ustedes están juntos de nuevo. Salen desde 2016 con un impasse en 2017, cuando Moyano salió con Nicole Neumann. Pero si expones cuando estás contenta, inevitablemente vas a tener que exponer cuando estás triste. A todo el mundo, sea famoso o no, le cuesta hablar de su separación. Imagínate si estás en la tele. Es horrible. ¿Te afectaba lo que se decía mientras estabas separada de Facundo? Me molesta cuando se dicen cosas que no son, o sin respeto. Hubo mucho verso. Entiendo que los programas de chismes tienen que hablar de algo. Risas. Dijeron que me fui de un boliche con alguien que ni siquiera me había llevado a mi casa. Si algún día trabajo en un programa de esos, tal vez lo llegue a entender. Pero por ahora no. Y sé que no es mala onda, sino simplemente un trabajo. Los periodistas de espectáculos llegan a su casa y no les importa nada de mi vida. Tenía que ser modelo. No le pedía a mi mamá que me llevara a castings. Quería ser verdulera o abogada. Pero cuando tenía 14 años, el cuñado de mi tío me dijo que quería que hiciera la campaña de Laca, su firma de cosmética. Me contactó con una agencia y el manager desapareció. Terminó preso en España en una causa de narcomodelos, relata Eva sobre aquella mala experiencia. Además, cuando vio las fotos no me gustó, era chica, sentía que no era yo. No moría por ser modelo.
Sin embargo, un año después, fue a cambiar un regalo a un negocio de ropa, y una broker de la agencia Civiles la vio y le dijo: «Vos tenés que ser modelo». Así fue como con 15 años pasó a Ricardo Piñeiro y le encontró el gustito a la profesión. Verme en Parateens, la revista que compraba un mes antes como lectora, me empezó a divertir que me peinen y maquillen para hacer fotos. Ni siquiera me interesaba que me pagaran. Por mí, lo hacía gratis, asegura Eva sobre aquellos tiempos. ¿Cómo ves este momento de cambios vinculados al lugar de la mujer en la sociedad? Me encanta que ya no se tome con naturalidad que un tipo se te tire ir en un casting. Está buenísimo que podamos denunciar y no por eso ser tratadas de locas o quilomberas. Es muy común eso en el mundo de las modelos, pasa en todos lados, más allá de si sos modelo, secretaria o maestra, no solo aquellas que supuestamente son lindas son acosadas. Muchas mujeres lo sufren, así como la violencia y la discriminación, tomando vuelo. Nacida y criada en la localidad de Moreno, hoy vive en Las Cañitas. Tenía 20 años cuando pasó a Multitalenta Genki, cuyos dueños, Willy y Paul García Navarro, son sus amigos además de sus managers. Estudié marketing en la UADE y eso me abrió la cabeza. Puedo participar de una conversación en la mesa. Más aún con todos los líos y la inflación que hay en este país. Este año me gustaría retomar periodismo, que empecé pero dejé porque terminaba muy tarde en el programa de Guido, revela la ex secretaria de Guido Kaczka. Le voy a estar eternamente agradecida. Los 3 años con él fueron un curso de conducción. Decidí irme porque cumplí un ciclo. Por ahí me hacían notas y percibían que tengo inteligencia. Yo pensaba, como estoy ahí parada. Piensan que no sé ni hablar, ríe Eva, súper fresca. ¿Qué rumbo te gustaría que siguiera tu carrera? Canto, baile o actuación. Quiero experimentar como notera o panelista. Actuar no me gusta porque soy tímida. En los castings de comerciales me dicen que tengo que dar un beso, y no quiero saber nada. Aunque sí soy charlatana. Para bailar me tengo fe. No soy Eleonora Casano, pero puedo aprender y cantar solo con amigos en un karaoke. ¿Irías al bailando? El año pasado se dijo que iba a ir, pero no me habían llamado. Me enteré por la tele y me dije, qué bueno estaría. Es decir, que te gustaría, sí, sería una linda experiencia. No creo que me enganche a pelear con nadie. ¿Qué diría tu novio? ¿Sabes que me banca en todo? No es egoísta, al contrario, me incentiva a crecer, tanto en el trabajo como en el estudio. Siendo modelo no es fácil que te apoyen, salí con pibes celosos. Te reclaman. ¿Vas a subir esa foto haciéndote la linda? Mi novio, además, me alienta a cuidarme. No me boicotea diciéndome,
Conámonos 1 kilo de helado. Al contrario, me sugiere, no rompas la dieta, que tenés un desfile. En el bailando seguro que te van a preguntar por Facundo. Te iría a ver, eso no sé si me divertiría tanto, porque si estás allí, hablas o hablas. Y no creo que él iría a verme. No me gustaría que él se dedique a lo suyo y yo a lo mío. ¿Sos celosa? No. Creo que la confianza es la base de toda relación, Facundo, y vos podrían potenciarse. Muchos políticos salen con mujeres bellísimas e incluso del mundo del espectáculo. De Macri y Juliana a Urtubey y Macedo. Puede ser, ¿te gustaría ser mamá a futuro? Lo veo como algo lejano. No hay que apurarse. Un hijo es para toda la vida. Hay que pensarlo muy bien. Por Ana Van Gelder en fotos. Matías Campaya seguí leyendo. Luciano Castro y Sabrina Rojas a los besos en Mar del Plata, reconciliados. Can de Ruggeri. Descubrí que mi papá y mi novio tienen mucho en común.